Perfecto, gracias. Bien, ahora quiero preguntarle si se escucha bien, si todo está dentro dentro de las facultades uranianas que nos permitan concertar aquí con la tecnología. Pues buenas Gina, noches a por todos. favor, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Gracias. Ya voy a dar la palabra también. No, no, Buenas noches a todos también, bienvenidos. Gracias Alexandra, gracias William también por permitir estos espacios. Como muchos de ustedes conocen al doctor Euclides Hernández, con quien nos hemos integrado hoy para realizar esta charla que se ha titulado Armonía en las relaciones. Cuando en vez en todos los escenarios de la vida siempre necesitamos relacionarnos. Necesitamos sobre todo aprender a relacionarnos con nosotros. Y aunque parezca una cosa como que es de un natural, pero nos cuesta relacionarnos con nosotros mismos, a aceptarnos, a reconocernos, conocer esa esencia profunda que somos. Entonces, hoy en este espacio he invitado al doctor Euclides Hernández, con quien me vincula un tiempo atrás de compartir la vida, de recibir unas enseñanzas, de intercambiar acciones, lecciones, aprendizajes. Una de las cosas que me ha interesado en su camino es alguna vez de lo que él hablaba durante su vida laboral, se dedicó a ser anestesiólogo, médico de profesión y de especialidad anestesiólogo. Entonces luego empezó a entender cómo su profesión a lo largo del tiempo fue cambiando y cómo las experiencias de la vida nos van generando unas ciertas relaciones, unas ciertas formas de entender la vida dentro de las cuales vamos encontrando mayor armonía, mayor equilibrio, ver las cosas con mayor naturalidad, más libres de juicio y entendiendo esa divinidad que somos. Así que un día le oí decir que ahora ya no era más médico de anestesiar los cuerpos, sino ahora se dedicaba más a ayudar a sanar las almas a partir de lo que él mismo ha desarrollado en su experiencia de vida. Y es eso lo que queremos compartir hoy, cómo cada uno desde la experiencia que vamos desarrollando, vamos entendiendo en ese proceso una forma en la que nos vamos liberando de los condicionamientos, de las ataduras, de las limitaciones que nos impone la mente, el cuerpo, la ignorancia, pero cómo a partir de que encontramos esa divinidad que somos, encontramos esa sintonía y esa unidad con la divinidad. Entonces, bienvenido, doctor Euclides, aquí una presentación corta para quienes no lo conocen y para quienes se reconocen hoy a través del tiempo de volverlo a encontrar. muy Si buenas quiere, noches, Gina. Muchas gracias a usted por su gentileza al invitarme para que la acompañara en este conversatorio. Y aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que de mi parte escucharon el llamado y pudieron responder a él. Entonces, dispuesto a mi participación cuando ustedes lo tengan a bien. Muchas gracias. una cosa que les vamos a pedir el favor es que nos ayuden en eso, a mantener el equilibrio, la armonía en el espacio y que cada uno se haga cargo de mantener su micrófono. Es una forma en la que cada uno puede aportar bastante. Al final vamos a tener una sesión de preguntas para los espacios de los que quieran. Inicialmente voy a hacer una presentación, luego el doctor Euclides hará otra presentación y luego haremos una integración de preguntas para dar claridad sobre los tópicos que cada uno necesite esclarecer. Bien. Bien. La charla de hoy la hemos titulado Armonía en las relaciones. Armonía se refiere al equilibrio, a la equidad, a la ecuanimidad. ¿Desde qué espacio logramos ver la vida? ¿Cómo en esos diferentes escenarios, en esos diferentes roles en que nos vamos desarrollando y en que vamos interactuando, la vida nos va poniendo diferentes puntos de vista, diferentes formas de reconocer, de interpretar, que es lo que genera esa necesidad de lograr equidad y de lograr acuerdos.
Hay una frase de Khalil Gibran, que es un poeta libanés, que dice: un solo átomo contiene todos los elementos de la tierra. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene todas las manifestaciones de la vida. Quizá esta frase recoge de una manera sintética todo lo que somos. Somos el resultado de encuentros, somos el resultado de historias, somos el resultado de una historia transgeneracional, de un influjo cósmico, de una cantidad de información que se condensan en este ser individuo que somos cada uno de nosotros. Y aquí esta fotografía refleja toda esa historia que nos precede desde lo humano, ¿no? Tenemos diferentes, a través de esas diferentes manifestaciones, de esos diferentes estados de la conciencia, cada uno irá transitando, nuestras almas vienen transitando por diversos encuentros, por diversas relaciones, por diversos úteros, cada uno fuimos gestados dentro de un útero, y cómo a lo largo de esa historia hemos tejido diferentes relaciones, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y de ahí hacia atrás toda la historia que nos precede y que nos contiene en sí mismas. Entonces somos el resultado de muchas generaciones, de mucha historia que han interpretado y han vivido la vida de diversas maneras, y que es lo que ha permitido que hoy estemos aquí y que estemos también buscando esa fuerza que nos une con la divinidad, con la esencia divina de lo que somos. Y entonces llegamos a esta tierra en un momento, en un lugar, en una hora determinada de nacimiento, en un tiempo dado por una fecha, por una época. Vemos que no es lo mismo quien nació en 1920, quien nació en 1930, con unas situaciones económicas y sociales determinadas, quien nació al final de 1800, cuando se dio la era de la Revolución Industrial, quien nació ahora en el año 2000, estos niños que están naciendo hoy post pandemia, todas las situaciones que estamos viviendo hoy, quienes están naciendo en Ucrania, en estos lugares que están en estado de guerra y de conflicto decretado. Entonces, cada uno, de acuerdo a la historia, al momento histórico en el que vivimos, arrastramos o traemos toda una información que tiene que ver con esos propósitos que nuestra alma pactó, con esos valores que nuestra alma pacta en el momento de venir a la vida. Entonces podemos pactar el aprender la lealtad, pactamos con nuestra alma el aprender el amor, pactamos con nuestra alma el aprender a reconocer nuestro origen, pactamos con nuestra alma el lograr un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Pactamos con nuestra alma el hacernos responsables de una familia. Cualquier valor que hayamos pactado con nuestra alma también de antes ya ha elegido desde qué mecanismo lo va a desarrollar. Entonces, por eso, a lo largo de nuestro caminar se van tejiendo diferentes relaciones. Nos encontramos con unos padres que no son casualidad, que obedecen a unas leyes universales del proceso evolutivo de nuestras almas, y eso hace que nos encontremos, que este óvulo y este espermatozoide que se encuentran en un momento de la vida sean el canal a través del cual venimos a esta encarnación a manifestar esos valores que nuestra alma ha pactado. También ocurre en un lugar geográfico, de todas maneras sucede dentro de la madre tierra, ¿no? En cualquier espacio geográfico que sea, pero no es lo mismo nacer al norte o nacer al sur o nacer en África o nacer en Colombia o nacer en Venezuela. Digamos que hay unos patrones culturales, unos patrones sociales que nos determinan. Sin embargo, esos límites con el tiempo se irán desvaneciendo al entender que somos hijos de la misma fuente y que venimos todos a encarar unos propósitos universales que son el orden y el amor. Entonces, dentro de ese proceso de nacimiento, todos estamos dentro de esta humanidad acogidos bajo unos principios universales, bajo unas leyes cósmicas que son las que rigen todo el equilibrio natural de la vida. Y es lo que determina esos valores en la forma como nuestra alma los viene a desarrollar.
Y entonces aparece aquí nuestra carta natal. Algunos de ustedes, muchos de ustedes conocerán su carta natal como ese mapa de navegación, como ese radis, como esa fotografía que se estampa en el cielo en el momento de nuestro nacimiento. Entonces nacemos en una hora, en una fecha, en un lugar determinado y no como un determinismo fatalista de lo que nos toca vivir o del sufrimiento que venimos a encarnar, sino como una ruta dentro de la cual se encuentran unos arquetipos que nos van a permitir de qué manera nuestra alma necesita establecer determinadas relaciones y cómo con el paso del tiempo estas relaciones deben ir logrando una mayor armonía. No en vano estamos aquí cada uno en esta charla. Sé que cada uno de los que estamos aquí hay un proceso interno que estamos desarrollando de encontrar ese proceso de saber que venimos a ser felices y a encontrar ese sentido de unidad con el todo. Entonces algunos dirán, bueno, sí, yo conozco mi carta, pero me cuesta mucho entenderla, es muy difícil. Entonces, bueno, una de las propuestas de cómo equilibrar nuestra vida, cómo entender ese equilibrio y esa armonía en las relaciones es justamente a través de nuestra carta natal. Se compone de unos símbolos, de unos gráficos, de los cuales vamos introspectando una información que nos dice cuál es el camino que tu alma ha elegido para establecer esos vínculos de la mejor manera. Traemos una identidad, un proceso de individuación que se faculta en unos valores, en unas formas de entender la vida, en unas formas como nos relacionamos con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el trabajo, con nuestros jefes, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con el dinero, y cómo este mapa nos ayuda a entender de qué manera lo hacemos de manera más inteligente, más equilibrada. Quizá en algún momento de la vida, no siempre, pero de eso que absorbemos y traemos de nuestra infancia, lo hemos aprendido mucho a través del dolor, a través de la carencia, a través de la ignorancia o del castigo. Y lo que nos propone este mapa es que con el tiempo vayamos encontrando un sentido mucho más profundo, más liberador, que nos permita encontrar la ecuanimidad a través de integrar todo lo que hay en la vida con una filosofía profunda de entendimiento de que somos uno con ese todo. Entonces, dentro de ese mapa se nos compone toda la historia. ¿Por qué nacemos en este momento determinado? ¿Por qué nací en este momento histórico? ¿Por qué me acogió esta familia que vive estas o estas circunstancias? Y cómo yo, dentro de esas circunstancias, puedo hacerlo mejor cuando ya logro tener esa conciencia a medida que voy viviendo las experiencias. Entonces, nuestra carta natal también nos habla de que nos compone unas memorias uterinas, unos registros que están dentro de ese tiempo que precede a nuestro nacimiento y quizá mucho más atrás de que estuvimos en el útero. Lo que precede a nuestro nacimiento no es solamente el tiempo que estuvimos en el útero de nuestra madre, sino cómo fuimos llamados a esta encarnación. ¿Qué estaba pensando mi papá? ¿Qué estaba pensando mi mamá? ¿Cuál fue ese estado de conciencia que los unió como pareja? ¿Desde qué lugar? Desde el amor, desde el miedo, desde la falta de reconocimiento, desde la dominación. ¿En qué momento fuimos gestados y cómo esas memorias están como una impronta en nuestro ADN y en nuestras células y son las que permiten que al cabo del tiempo se vayan reflejando como experiencias en nuestra vida? Entonces, ¿qué son esas memorias uterinas? Son los registros de información que han sido heredados en el tiempo dentro del vientre de la madre y que funcionan como unas creencias, como unos hábitos dentro de los cuales nos vamos desarrollando nuestra cotidianidad. Generalmente se manifiestan como dinámicas inconscientes que se refieren al momento de la concepción, a la vida intrauterina y que también tiene que ver con nuestra historia generacional, que era lo que hablábamos al comienzo. Entonces son esas, las memorias son inconscientes. Podemos ver sus efectos, pero no las dinámicas de nuestras memorias. Es aquí que resulta clave el trabajo personal terapéutico como una forma de llegar a la raíz y reacomodar. Porque bueno, a veces podemos pensar, pero si nací de esta manera, si mi relación con mi madre fue de esta manera, o si mi padre no estuvo presente, o si tuve esta relación con mis hermanos, entonces ya tengo que vivirlo así de manera fatalista. No. Y encontramos que a lo largo del camino nos podemos encontrar
encontrar con diversas formas. Para mí, lo que les comparto hoy ha sido la astrología, ha sido el yoga, esa herramienta que me permitió entender que de vivir las cosas con dolor y de ver el sufrimiento de mis padres como un sufrimiento mío y de querer llevar la culpa de las cosas, hay otra forma mucho más elevada de entender la vida y cómo volvemos a esas memorias y a entender que nuestra padre y nuestra madre lo dieron todo desde el amor y desde la forma más inteligente que en ese momento tuvieron para gestar y para desarrollar la vida. Entonces, ¿cuáles son las leyes fundamentales que venimos a vivir en esta encarnación? Es a encontrar un orden en cómo funcionan las leyes universales. Entonces, esas dos leyes fundamentales son el orden y el amor. Pero para que haya amor, tiene que haber primero orden. Cuando se nos altera esa relación de querer a veces querer ser la madre de nuestra madre o ser el esposo de nuestra madre o ser el papá, la mamá de nuestro padre o cualquiera, o la hermana o la madre de nuestros hermanos, cualquiera de esas relaciones que nuestra forma de concebir el mundo, en nuestra cosmogonía del mundo, altere ese orden natural y perfecto de la divinidad y del universo, también genera una alteración en la forma en que nos vamos relacionando. Bert Hellinger, que era un gran terapeuta y fue el creador del sistema de constelaciones familiares, dice que el amor llena lo que el orden abarca. El amor es el agua, el orden es el jarro, es decir, hay algo que lo contiene. El orden reúne, el amor fluye, orden y amor actúan unidos. Entonces, cuando aprendemos a reconocer esa jerarquía, seguramente nosotros también logramos mayor equilibrio en las relaciones. Si no queremos saltarnos el orden de quien vino antes que nosotros y también queremos reconocer a quien viene después de nosotros, eso nos permite estar en armonía y en equilibrio con las relaciones que naturalmente establecemos. Dice también Bert Hellinger, quien no conoce su historia tiende a repetirla. Primero viene el orden, después el amor. Honrar a la madre es lo más difícil y lo más grande. Entonces, bueno, una de las experiencias que nos muestra la carta natal a través de ese reconocimiento de la luna, del sol, la luna nos habla de esa parte nutricia que tiene que ver mucho con cómo establecimos ese primer vínculo con nuestra madre. Es nuestra madre de quien aprendimos la manera de cuidarnos, la manera de maternarnos a nosotros mismos, de ocupar un lugar en el mundo. Es a través del sol, de la energía del padre, que encontramos la fuerza para salir al mundo, para lograr éxitos en nuestros proyectos. Entonces a veces vemos, bueno, ¿por qué las relaciones no fluyen? ¿O por qué la relación con el dinero no fluye? ¿O por qué no logro éxito en lo que quiero? Entonces necesitamos volver a ese equilibrio, a ese orden. Mi padre y mi madre en un lugar de equilibrio. Yo elijo el pequeño reconociendo ese mandamiento de la ley de Dios que dice honrarás a tu padre y a tu madre. En muchas tradiciones, como en las tradiciones budistas, por ejemplo, incluso los monjes muchas veces piden, o todos lo hacemos en algún momento, de pedir consejo a nuestro padre y a nuestra madre, esa representación del gran sol, de la gran luna, que viene a recordarnos y a enseñarnos a reconocer nuestra madre, la relación con la madre naturaleza. El sol a reconocer esa unión y ese reconocimiento del universo, del cosmos, del Padre Cielo. Entonces, desde cada uno de esos arquetipos que nos muestra nuestra carta natal, nos muestra desde lo práctico, desde lo cotidiano, cómo son tus relaciones, cómo te estás vinculando con cada persona, con cada circunstancia, con cada experiencia que llega a tu vida. Porque las relaciones no son solamente con las personas, las relaciones también son con nuestras propias células. ¿Por qué llega la enfermedad? Porque generamos un estado de resistencia con nuestra propia vida, con las células de nuestro propio cuerpo, que es lo que se dice de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes son una lucha con nuestra propia vida, con nuestras propias células. Entonces, esa invitación de hoy a conocer su carta natal desde una parte práctica, cotidiana, es a entender cuáles son los arquetipos
que yo traje a esta encarnación, cuáles son los valores que mi alma pactó, por qué he tenido que separarme, por qué he tenido varias parejas, por qué mi padre me abandonó y luego empezamos a resignificar, por qué la experiencia con mi padre fue esa, que mi padre se retirara, o por qué encontré una madre fría, por qué mi madre no fue cálida, no me enseñó a amarme, o por qué he desarrollado esta cierta aversión o esta alergia, de dónde viene, cuál es la raíz y cuál es el origen. Y cuando encuentro la raíz y cuando encuentro el origen a través de este libre albedrío, que es la posibilidad que tengo de aprender a manejar o establecer un tipo de diálogo con los dioses y encontrar alguna forma de expresar estos arquetipos de una manera positiva, en vez de estar a merced de ellos. El libre albedrío es ese proceso de entender que tengo una voluntad, que en el momento en que nazco, en el momento que doy el primer aliento, estoy aquí en la vida y tengo una voluntad, pero que está anclada a una voluntad divina, y que cuando logro integrar esos dos vínculos, mi vida es más feliz, las relaciones son más armoniosas y vivo en mayor plenitud. Entonces, bueno, esta es una invitación a encontrar siempre un balance, ¿no? El balance es eso, si le damos carga más a un lado que al otro, se descompensa. ¿Cómo encontrar un equilibrio, una ecuanimidad en la forma en la que percibimos nuestras experiencias de vida? Bueno, aquí es un poquito para entender hoy en día cómo la neurociencia ha ido integrando todos estos aspectos para ayudarnos a entender una parte de cómo funciona nuestro cerebro, qué partes del cerebro nos ayudan a integrar o a sentir la separación ante determinadas situaciones de la vida. Algunos de ustedes quizás no habrán escuchado lo que es la ínsula o lo habremos encontrado. Entonces, hoy en día que la neurociencia nos habla de toda esa plasticidad, de cómo si conocemos nuestra memoria celular, si tenemos una conciencia de lo que somos, podemos encontrar esas partes involucradas que nos ayuden a liberar el dolor, a liberar la frustración y a encontrar mayor equilibrio, mayor ecuanimidad y felicidad en nuestras relaciones. Entonces, hay una parte del cerebro que se llama la ínsula, que es la que está muy relacionada con el yo soy, con mi proceso de identidad, y cómo en la medida que superamos estas situaciones que fueron conflictivas o que fueron dolorosas o que no las integramos de manera positiva, como cada ciclo de tiempo nos muestra siempre una manera para que logremos encontrar una forma más plena y elevada de vivir. Bueno, esta fotografía la quise poner al final. Esta es la historia de mis padres, a través de los cuales yo viví una experiencia en la que mucho mi carta natal me ayudó a entender esa situación de conflicto. Mi padre se separaron en un momento de la vida cuando yo tenía 12 años y a mí eso me produjo pues, mucho dolor, como mucha frustración, incluso mucha culpa de pensar que era yo la que no había hecho algo bien, y entonces mis padres se separan de esa manera. Un día mi hermana, hace algunos años, mi hermana menor tuvo la fantástica idea de lograr vincular estos dos arquetipos, el sol y la luna, la tierra y el cielo, lo femenino y lo masculino, lo pasivo y lo activo. Y cuando yo pude verlos de esta manera en una misma imagen reunidos y entender que yo soy hija del amor, que yo soy de la gracia divina, que yo soy hija de la conciencia cósmica universal, eso me ha permitido comprender muchas más situaciones, sanar las relaciones y vivir en mayor equilibrio. Entonces, bueno, finalmente es para resumir que nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con el vecino, con el hermano, con el tío, con el papá, con la mamá, nos relacionamos con nuestro trabajo y con las personas que intervienen en él, y nos relacionamos también con la naturaleza. Esos son los diferentes vínculos que establecemos y a través de los cuales es preciso lograr una integración para que nuestra vida sea más próspera y equilibrada. Y entonces, bueno, en ese orden de idea, a quienes les interese esta temática, quienes quieran profundizar y conocer más sobre estos temas de cómo logramos esa armonía, esos acuerdos en nuestras relaciones,
Voy a comenzar un curso el día 20 de septiembre que consta de 12 clases. Son sesiones virtuales que se realizarán los días martes de 6 a 8 de la noche para hacer un proceso mucho más profundo de la experiencia personal. A cada uno nos habrá correspondido vivirla de una manera o de otra. Entonces nuestras relaciones de pareja se han manifestado de una manera, con los hijos, hay situaciones donde alguien se ha muerto, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos integrado. Y cómo, si en la medida que cada uno esté interesado en abordar un proceso de introspección, lo podemos hacer en este curso que vamos a comenzar. Así que ahora Euclides nos va a hablar de una parte de cómo lograr esa integración desde lo humano con lo divino, cómo entender lo trascendente de nuestra vida y de lo que venimos a hacer aquí en esta encarnación. Adelante, Euclides. Su merced me dice en No qué sé cómo momento ampliar la imagen, Gina. ¿Cómo lo hago? para ¿Me que escuchan? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, bueno, nuevamente, buenas noches para todos y reitero mis agradecimientos a Gina, que me invita a estar con ella en esta noche compartiendo nuestras experiencias de vida. Quiero comenzar esta charla con el siguiente saludo tomado de la tradición ancestral de la cultura maya. Paz, Inlakesh. Paz es un saludo que significa irradio amor desde mi corazón hasta vuestro corazón. Pero vale la pena aclarar que hace muchos años, cuando se hacía mención al corazón, y cuando digo muchos años, es desde la época de los griegos, antes de Cristo, cuando ellos hacían referencia al corazón, se estaban refiriendo realmente a lo más interno de la mente. O sea que ese saludo sería: desde mi mente irradio amor a tu mente. Y in Lakesh quiere decir yo soy tú. Ahí comienza a expresarse el sentimiento de unicidad. Comienzo a sentirme uno con mi hermano, que es la representación de la creación. Y la siguiente palabra que acompaña esta introducción es mitakuyi o yasin. Cuando los ancestrales hacen sus reuniones para hacer el compartir de la palabra, en el momento de ingresar al Kuzmui, a la maloca, que es el símbolo de la matriz, entran con esa palabra. Al entrar, dicen mitakuyi o yasin, lo cual significa con todas mis relaciones. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros queremos regresar a la matriz, al origen, no es posible que lleguemos solos. Y hasta cuando el último de nuestros hermanos de la manifestación en la creación haya hecho la corrección que se hace necesario hacer para regresar al estado inicial o al estado original, no es posible que se dé ese regreso. Tampoco podemos regresar solos. Tenemos que regresar en pareja. Ya después veremos por qué es así. Yo les haría una pregunta y hago una pausa para que cada uno de nosotros le dé respuesta. ¿Por qué creen ustedes que se hace necesario ir a armonizar nuestras relaciones? Si Bueno, quieren yo pueden escribir considero, o en el chat pueden escribir la respuesta si alguno quiere participar. ¿Por qué es necesario armonizar nuestras relaciones? ¿por qué se hace necesario armonizar nuestras relaciones? Euclides, mientras nos Bueno, la escriben respuesta aquí, más simple. Bueno.
Quiere Euclides, mientras tanto, nos escriben aquí en el chat. Se dio aquí una cosa técnica. Su merced está, es que usted quedó de anfitrión, es para cambiar el anfitrión si lo puede hacer, pero es fácil ahí, en su iPad. No, no sé dónde hacerlo, Gina. Bueno, aquí escribieron para lograr evolucionar ambos como seres individuales. Daisy Silva escribe para tener plenitud. Francia escribe porque no queremos conflictos. Laila escribe para ser felices. Mari Hilario escribe para tener paz conmigo y los otros. Nora López escribe para mantener un equilibrio. Gracias por sus Muchas, respuestas. muchas gracias a todos por sus respuestas. La más simple es porque están desarmonizadas, porque si no estuvieran desarmonizadas, pues no habría necesidad de ir a armonizarlas. Cuando les decía Mitakuye Oyasin, que quiere decir con todas mis relaciones, ustedes se preguntarán, ¿cuáles? Pues primero, la relación de pareja, las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones comerciales. Todas ellas se conocen con el nombre de relaciones especiales. Y las relaciones especiales vienen a ser el núcleo del sistema de pensamiento del ego. Y ahora dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver el ego en todo esto? Pues todas las relaciones especiales, que son esas que les he mencionado, son conflictivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Casi siempre esas relaciones reúnen esas condiciones: conflicto, el egoísmo y el egocentrismo. El egoísmo, primero yo, segundo yo y luego yo, y si queda un espacio, también para mí. El egocentrismo, soy el eje a través del cual el mundo en el cual vive gira en mi entorno. Y el conflicto, porque siento que estoy inadecuado, tengo una sensación de escasez, que vivo en una sensación de miedo, de angustia, de ansiedad, y busco un complemento en mi vida que venga a completarme o que venga a ayudarme a encontrar la solución a ese conflicto. Y entonces ya de ahí observamos que hay un interés detrás de esa relación que establezco en el orden que sea. Y miren ustedes, ¿en dónde no se da el conflicto? Comencemos, en la pareja, la relación de pareja, que es la sociedad con menor cantidad de miembros, solo 2. ¿Y cuántos conflictos se generan allí? Después vamos a analizar por qué es eso. ¿Cómo fue que el ego un día pensó que podía mantenerse separado de la unidad y genera una creencia en la separación que da origen a un pensamiento de ataque que genera una emoción de miedo, emoción que proyecto afuera porque pienso que me genera una culpabilidad que si la proyecto afuera, creo liberarme de ella, y al liberarme de ella y colocarla en otra persona, pues siento un gran alivio. Y resulta que la otra persona no está haciendo sino la proyección, el espejo donde yo mismo me estoy viendo. Y el sentimiento de culpa que experimento, lo proyecto en él y hago la descarga de esa situación que es conflictiva, y creo que al proyectarla me estoy liberando de ella. Para comenzar a entrar ya en concreto con las herramientas que traigo para compartir con ustedes, que nos ayudan a resolver los conflictos y a establecer una relación armónica, vale la pena aclarar que solamente existen 2 sistemas de pensamiento.
un sistema de pensamiento que se llama el sistema de pensamiento de la separación, que es generado en esa creencia del ego de pensar que podía separarse de la unicidad de la mente y vivir con una mente separada y una voluntad separada. El otro sistema de pensamiento, ese es el sistema conflictivo, el del pensamiento del conflicto. El otro es el sistema de pensamiento en la unicidad, vivir en la unicidad, y en esa forma tenemos como denominador común el amor. Lo opuesto al amor es el miedo. Cada vez que yo estoy hablando de amor, me estoy identificando con el pensamiento de la unicidad. Y cuando yo me estoy identificando con el pensamiento del ego, el denominador común es el conflicto. En la escuela de yoga en la cual tuve el honor de ser formado, en la escuela de yoga de la Gran Fraternidad Universal, a la que ahora llamo la Gran Familia Universal, había unas normas específicas que había que cumplir. Uno, no obligados, libremente consentidas. La primera de ellas eran las disciplinas del Yama, y las disciplinas del Yama eran 5 normas básicas. La no violencia, que se llama ahimsa en sánscrito, la veracidad, que es satya, la honradez, que es asteya, la continencia, que es brahmachari, y la generosidad, que es aparigraha. Satya se escribe S-A-T-H-Y-A, Satya. Bueno, yo me he tomado la libertad de generar otra manera de escribir esa satya. Mejor dicho, esa satya la escribo S-A-T-Y-A, Sagrada Tradición Iniciática Ancestral. La Sagrada Tradición Iniciática Ancestral preserva el conocimiento ancestral, lo preserva, lo cuida y lo defiende y lo multiplica. Pues la Sagrada Tradición Iniciática Ancestral, que es una, que nada tiene que ver con regiones de continentes, es una. La Sagrada Tradición Iniciática Ancestral de Australia es la igual que del Oriente, que de África, que de Europa, que de América, es la misma. Su propósito es el mismo, es un único propósito. Ellos nos presentan un mapa muy bien señalizado, Que donde cierren cada el día, micrófono, por favor. donde cada día nos traen unas señales que nos van indicando el camino que debemos seguir si queremos regresar al estado original de la creación. Porque cuando el ego decidió separarse, ahí fue donde nosotros perdimos. Primero que todo, se nos olvidó quiénes somos. Y se nos olvidó por qué estamos aquí, y se nos olvidó hacia dónde debemos regresar. Gina, por favor, la primera diapositiva. Es que ahora necesito eso, es que se cambió el anfitrión, que su merced ahí donde dice participantes abajo. Bueno, no hay problema, entonces vámonos sin diapositivas. Si nosotros queremos realmente... Esperen un momentico, Clides, a ver si nos cierran los micrófonos, es que... Francia, Posada, Moto G, si me pueden hacer el favor de cerrar los micrófonos.
Ya, adelante. Les decía que esa herramienta o ese sendero, ese camino también señalizado, se conoce con el nombre de Cholki. El Cholki quiere significar, desde mi interpretación, el camino de regreso a la unidad eterna. Les decía, el ego creyó que podía separarse y en esa generación es donde está el fundamento de todo el conflicto. Ellos nos presentan dos clases de elementos, uno que llaman las 13 energías y los 20 nahuales. Cada energía está representada por un número. El punto dentro de la matemática maya simboliza el 1. Un punto así representan el 1. 2 puntos el 2, 3 puntos el 3, 4 puntos el 4. La raya vertical el 5, una raya vertical y un punto el 6. La raya con 2 puntos el 7. La raya con 3 puntos el 8. La raya con 4 puntos el 9. Las 2 rayas el 10. Las 2 rayas y el punto el 11, 2 rayas y 2 puntos el 12 y 2 rayas y 3 puntos el 13. Los números para los mayas, además de ser un elemento con los que se puede determinar cantidades, determinan ciertas cualidades. Y estas 13 cualidades son fundamentales para nosotros encontrar ese camino de regreso a la unidad eterna. El número 1, que se llama Hun, puede ser con H o con J, quiere decir el absoluto, el todo, el ser. El número 2 es la polaridad, pero en ese sistema de pensamiento, precisamente el ego genera la polaridad. Porque al ego le interesa que todo sea dual, que todo tenga dos polos, que todo tenga un par de opuestos, porque eso le da oportunidad de generar el conflicto. En la unicidad tenemos que ir comenzando a considerar que en la unicidad no es posible la dualidad. El número 3 significa miedo. Ya dijimos que el miedo es el alimento, el fundamento de vida del ego. Cada vez que nosotros experimentemos miedo es porque estamos viviendo en el sistema de pensamiento del ego. El número 4 es la felicidad. El número 5 es el amor. El número 6 es la materia, la forma, pero ellos lo consideran, ahorita vamos a ver la materia y la forma, como un elemento que nos ayuda a nosotros lograr el deshacimiento de la materia. El número 7 es el equilibrio. El número 8 es el espíritu. El número 9 es la voluntad. El número 10 es el amor. El número 11 es el compartir. El número 12 es la familia. Y el número 13, la corrección de la percepción, o sea, la alquimia. Cada uno de esos significados son determinantes para uno trabajar con ellos en el día a día y de esta manera ir consiguiendo la superación de las situaciones que se alejan de la unicidad. Luego vienen los 20 glifos, las 20 nahuales, y cada uno de ellos tiene igualmente una información. El primero, que se llama Bax, aquí están, ahí está. Gracias, Gina. El 1, el ser, el 2, la polaridad, pero aquí nos enseñan, no, señor, no hay polaridad. Tenemos que precisamente trabajar para trascender la polaridad
y ir en pos de la unicidad. Oxid, el miedo, no queremos. Tenemos que aprender a trascender el miedo. Les decía, lo opuesto al amor es el miedo. La felicidad, el 4, el 5, el amor, el 6, la materia. La siguiente. El 7, el equilibrio. El 8, el espíritu. El 9, la voluntad. El 10, la ley. El 11, el compartir. El 12, la familia. Y el 13, la corrección de la percepción o la alquimia. Eso también recibe otro nombre, el perdón, ¿oyeron? Cada vez que cometo un error o veo que un hermano comete un error, lo único que tengo que hacer es corregir en mí el error, que al corregirlo estoy haciendo el proceso alquimizante que me permite ir a apoyarme en esa valiosa experiencia que es el perdón, que será la que me permitirá volver al estado original de la creación. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, mientras aparece la imagen en la pantalla, vale la pena que ahí están. Esos son los 20 nahuales. Son otras 20 señales. Cada uno de esos números se combina con cada uno de estos nahuales. Ellos tienen un significado, pero resulta que cada uno de ellos está asociado con un rumbo. Los rumbos, las 4 direcciones o aquellos que nos enseñaron como si fueran puntos, los puntos cardinales. Son los 4 rumbos cardinales. Entonces, además del rumbo, tiene que ver con un color. Y ellos manejan básicamente 4 cromáticas. La blanca, la negra, la amarilla y la roja. Tienen que ver la roja con el oriente, el blanco con el norte, el negro con el occidente y el amarillo con el sur. Pero además esos colores tienen una relación con los 4 elementos. El rojo, el espíritu, el blanco, la mente, el negro, la materia y el amarillo, las emociones. Pero además tienen que ver con 4 estados: el espiritual, el mental, el físico y el emocional. Entonces ahí iría el número que se combina. Yo le llamo, al número le llamo la abuela, y a estos dibujitos le llamo el abuelo. O sea, cada día tenemos un abuelo y una abuela que nos acompañan, pero ellos además nos proporcionan otros elementos de compañía para trabajar conjuntamente con ellos, y más la información que me da el rumbo, porque no, el rumbo está ahí, oriente, occidente, norte y sur, no. Cada uno de ellos nos viene a dar una señal adecuada para lo que necesitamos hacer. Entonces, el primer elemento es el espíritu. El segundo hace referencia al camino que debemos recorrer para encontrar y regresar al estado de la creación, al estado original de la creación. El número 3 es el falso poder. Y es un falso poder creer que puede haber un poder diferente al poder de la mente creadora, o del principio generador de la existencia, o del gran espíritu, o del gran misterio, no importa cómo cada quien lo quiera llamar. El número 5 es el elemento que me ayuda a adquirir la visión que me permite ver a cada una de las manifestaciones de la creación tal como Dios la creó, en un estado de inocencia. Y cuando yo veo
al elemento inocente, lo estoy liberando de toda culpa y por consiguiente ya lo estoy perdonando. El elemento 6 se llama el perdón. Es el perdón, la fuerza del perdón, que no es otra cosa que hacer la corrección de la percepción. Si te veo mentiroso, me estoy proyectando mi mentira en ti. Entonces tengo yo que hacer la corrección dentro de mí, en mi mente. Y luego la proyecto corregida y al hacer la corrección en mí, me he perdonado y te estoy perdonando. Luego viene el número 7, que es el conocimiento. El conocimiento es la verdad. Dice, el conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o la ley de la mente creadora, o ella misma. El 7 es el milagro. El 8, perdón. ¿Qué es el milagro? Ya lo dije. Milagro es la capacidad de nosotros poder decir, me equivoqué y los errores se corrigen. La corrección del error es lo que se constituye el milagro. Luego viene el 9, que es la familia, y la familia es la creación. El término Cristo también hace relación a eso, ¿oyeron? Cristo en este contexto es la creación y el universo en este contexto es el creador y su creación es el universo. Bueno, luego viene el glifo 11, el 10 es la ley. El glifo 10, Akpu, es la ley. El 11, Imox, el poder verdadero. ¿Cuál es el poder verdadero? El poder espiritual, el poder de la mente creadora. Y luego viene el 12, que es la vida. El 13 vuelve a aparecer acá un recordatorio, una señal que me dice, no creas en la dualidad. Tienes que aprender a trascender la dualidad, a deshacerte de ella, porque en la medida que la vas deshaciendo, te vas integrando a la unicidad. El 14, maravilloso, es la unidad. El 14 es la unidad. El 15 es el referente, el arquetipo. Sí, ese también. El referente puede ser Krishna, puede ser Buda, puede ser Jesús. Yo te espero Puede ahí donde ser dice yo algunos de los referentes de América. Tepeu, Gucumac, Cierre el Quetzalcóatl, micrófono. Bochica, cualquiera de ellos, el referente. Y cada uno de nosotros tenemos todo en nosotros para alcanzar ese mismo estado que fue alcanzado por ellos. El 16 es la muerte. Quemé o queme, le dicen también. La muerte. Pero ellos nos enseñan, la muerte no existe. Vamos a referirme, me voy a referir a ello en la siguiente diapositiva. El Kiet es la estabilidad, o sea, la inmutabilidad, que es una condición inherente al estado original en que fuimos creados. Y el 18 es la semilla, el semen, pero la semilla es el ser, la esencia. Tok, la gratitud, y el último es la ley de origen, la meta, que allá es donde queremos llegar, donde queremos regresar. La siguiente, por favor. ¿Y qué es la ley de origen? La ley de origen es un conjunto de códigos de enseñanza-aprendizaje que reúnen el conocimiento eterno. Y si nosotros tenemos la capacidad de realizar esa ley, eso nos garantiza el estado de paz que nos permitirá regresar al estado original de la creación, un estado de perfecta unidad. La ley de origen se fundamenta en la sagrada verdad que dice, soy. El amor sustenta mi ser.
Y la ley de origen son 4 principios. El principio de unicidad. Soy uno en Dios y su creación, uno con Él eternamente como Él. Luego el principio de la filiación, de la relación padre-hijo, que dice, soy el perfecto Hijo de Dios, su única creación. Luego viene el principio de la verdadera identidad. Esta identidad de este mundo es una identidad ilusoria, es una falsedad, es una mentira. Decir que soy de un género o que soy del otro género, que tengo este oficio o tengo este otro oficio, que tengo esta nacionalidad o otra nacionalidad, eso es una ilusión. La verdadera identidad es que atrevamos a afirmarlo y a vivirlo. Soy tal como Dios me creó. Soy espíritu, eterno, infinito, impecable, inmutable e inocente. De allá la importancia de que alcancemos a la visión que me permita contemplar a todos mis hermanos en forma inocente. Y el cuarto principio es el principio de la realidad. No es ni primero ni segundo. Es el principio de la realidad que dice, soy espíritu en eterno estado de gracia, entendiendo como gracia un don, un regalo de Dios. Y entonces, ¿cuáles fueron esos regalos? Vamos a mencionar solo 10. Soy espíritu en eterno estado de gracia. Soy mente, soy voluntad, soy poder, soy paz, soy amor, soy unidad, soy conocimiento, soy verdad, soy vida, soy felicidad. Bueno, ahí en términos generales, esos son los elementos en los cuales nos apoyamos para trabajar en el día a día. Este dibujito que ven arriba, ustedes, el número 1, les había dicho que es Hun. Y ese dibujo es el 16, que se llama Keme. O sea, ese día, que es este día en el que estamos haciendo esta reunión, se designa como Hun Keme. Hun, podríamos decir que es la abuela, la mente. Y Keme es el abuelo, el espíritu. O sea que cada día viene un recordatorio que me da la mente y un recordatorio que me da el espíritu para ir con certeza a alcanzar el estado original de la creación, que es el estado de unicidad o de unidad eterna. Entonces ahí ya van 2 elementos. Enseguida aparece el principio de la ley de origen porque ese está asociado a cada uno de los rumbos. Y hoy el rumbo que se trabaja es el rumbo del sur. Y en el sur, el principio de la ley de origen es el principio de unicidad. El último de los glifos es de color amarillo. El de hoy, que es el 16, también es amarillo. Unicidad. Dice aquí, solo es cuestión de recordar. Estos son 8 recordatorios para cada día. Y con esas 8 trenzas, con esas 8 hebras, voy tejiendo en el telar de mi mente para ir haciendo, despejando los obstáculos que me impiden experimentar lo que realmente persigo, que es la unidad o la experiencia del ser o alcanzar el estado de unidad eterna. Les decía, cada uno está asociado con un rumbo, con un color. El color amarillo me viene a recordar hoy y siempre, cada 4 días aparece ese color, recordándome que mi meta es restituir en mi mente la unicidad. Amarillo igual unicidad. Cada uno de los colores tiene, le decía, una relación con un elemento. El amarillo se relaciona con el elemento agua, esas aguas que en principio eran cristalinas. Entonces, el elemento viene a recordarme la impecabilidad del espíritu. Impecabilidad, sin pecado. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque no es posible en el espíritu
considerar ese concepto de pecado. Y inclusive se nos enseña a reemplazar la palabra pecado por error. El ego pide que el pecado sea condenado. El espíritu de la verdad nos dice, los errores no se condenan, los errores se corrigen. Les decía que el color, además de tener una relación con el elemento, tiene una relación con el estado, los 4 estados, físico, emocional, mental y espiritual. El color amarillo tiene que ver con el estado emocional y hay solamente 2 emociones, ¿oyeron? No hay más. Una emoción es el amor y la otra emoción es el miedo. El miedo genera angustia, ansiedad, tristeza, depresión, frustración. Pero él es, de ahí derivan todo. El rumbo del sur me recuerda hoy que mi meta es experimentar la presencia, que es la presencia del amor, que es mi herencia natural. Y en la 8ª trenza es la medicina, el espíritu de la medicina. Cada día viene un hermano de la tribu animal a recordarnos que es el trabajo que tenemos que hacer. El animal o el espíritu para trabajar hoy es el venado, parado en sus 4 extremidades y sus cuernos elevados al cielo. Como decía uno de nuestros maestras de yoga, los pies en la tierra, en la forma, para saber que la forma es ilusoria, pero nuestra mente en la divinidad, recordándonos que somos uno con el Creador y eternamente como Él. Muchas gracias. Hay preguntas, con el mayor gusto. Si hay conceptos que estén completamente opuestos a lo que digo, también es válido y tengan la certeza, como nos enseñaba el doctor de la Ferrier, todas las opiniones son válidas a condición de que sean sinceras. Y si cumplen esa condición, deben ser respetadas. Muchas gracias. Bueno, Euclides, muchas gracias por toda esta claridad que nos da. Al final, eh, todos venimos como a cumplir el mismo propósito, ¿cierto? Cada uno a través de Así es, el diferentes propósito formas es el en la mismo. que su expresión oral. Gina, acuérdate que nos enseñaban en el Entonces, yoga. para los ¿Cuál es que el propósito en el yoga? Alcanzar el samadhi. ¿Y qué es el samadhi? La unicidad con el espíritu creador, con la mente creadora. Todos los caminos, todos tienen el mismo. Y cada uno de esos dibujitos tiene un propósito. En este camino, cuando el ego quiso o pensó que se separaba, la misericordia de Dios enseguida creó al espíritu de la verdad y el espíritu de la verdad genera la aparición de la conciencia, que es la que nos va a permitir hacer la selección entre con qué sistema de pensamiento decido enrumbar mi vida. Aquí hay una pregunta, maestro Euclides de Mary. Dice, maestro, ¿cómo cambiar la emoción del miedo por el amor? Para quienes tengan preguntas, las pueden ir escribiendo por el chat, por favor. Lo único que tenemos es el trabajo se realiza únicamente en la mente. No son cambiando circunstancias ni comportamientos externos, como nosotros podemos hacer la transición del miedo al amor. Les decía, observemos atentamente, y ahí es donde aparece la conciencia como el elemento que me permite darme cuenta si estoy pensando con el sistema de pensamiento del ego o estoy pensando con el sistema de pensamiento del espíritu de la verdad. Si hago separación, si hago exclusión, si me siento que me falta algo, si me siento débil, si me siento incapaz, en fin, todo lo que sea que no sea unicidad es un pensamiento de separación y eso infunde miedo.
Lo único que tengo es que en el momento que lo vea, lo identifico y digo, este pensamiento no es un pensamiento del espíritu de la verdad, por consiguiente no lo quiero. El que quiero es, y enseguida lo reemplazo. Lo mismo, igual que tenga un pensamiento, un mal deseo para alguien, o que sienta que me puede ocurrir algo, enseguida, este modelo de pensamiento no es del espíritu de la verdad. Lo identifico y enseguida afirmo, esto no ocurrió, no está ocurriendo, ni va a ocurrir jamás. Y así vamos haciendo la corrección en cada instante. Es maravilloso, yo les digo, es maravilloso saber uno que tiene esas 8 hebras todos los días para tejer en nuestra mente con ellas. Gracias, Hoy, Euclides. por ejemplo, Jun, ¿qué me dice? Acuérdate que somos uno con el todo, que es uno. ¿Y qué me dice queme o queme? Me dice, la muerte no existe y tienes la opción de elegir el gozo en lugar del sufrimiento, del dolor o del sacrificio. Eso es, Euclides, gracias. A veces hay situaciones de la vida que nos confrontan y nos causan mucho dolor, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las dinámicas del mundo están cambiando. Entonces, antes tenías un trabajo que era fijo, de donde devengabas un ingreso y de pronto ya no está. Hace poco una amiga me escribía que pensaba que su mamá ya le decía que estaba muy anciana, que tenía unas situaciones con su salud y ella empieza a pensar que su mamá se le va a morir. Entonces, ¿cómo estas cosas cotidianas, así como la pregunta de Mari dice, ¿cómo puedo cambiar el miedo por el amor? Entonces hay que hacer la transición, ¿no? Para eso está el movimiento, porque las emociones están ancladas en el cuerpo. Entonces sentimos el temor en alguna parte, en las piernas, en el pecho, en los brazos, y a cada uno se nos manifiesta de una determinada manera. Y sí es importante mirar el detalle de lo que cada uno necesita ir limpiando de su campo energético, de cómo ha entendido la vida de manera distorsionada, de manera que lo confunde para llegar a ese estado de unicidad. Aquí Bon dice, ¿hay algún libro para profundizar en esta sabiduría maya? Hay una página en internet que es de muy gran valor. Se llama Maya Tecún. Maya Tecún, termina en N. Búsquenla, es confiable. Y el mejor libro para estudiarlo es el Popol Vuh. Ahí está todo, ahí está todo. Y ojalá consiguieran el Popol Vuh de Adrián Inés Chávez. Es la versión que realmente es hecha por una persona que nació allí y que conoce el lenguaje y que no hizo modificación del contenido del libro. Con relación a lo que decía Gina, el ego es muy hábil, el ego es sagaz. El ego se fundamenta en las EPS, ¿oyeron? Colombianos, no sé si en otros países, EPS, mucho utilizar las mnemotecnias. E de escasez, P de pérdida, S de separación. Cada vez que ustedes Aquí hay, vean con un pensamiento de escasez, ojo, que ese es el del ego. Y el eso es miedo más Euclides. grande es el miedo a la muerte, porque creemos que ahí termina la vida. Y uno de los principios de la ley de origen, el de la verdadera identidad, me dice que soy eterno. Entonces, si soy eterno, no puedo, en espíritu soy eterno. Entonces, ¿dónde va a acabar? Soy eterno, soy infinito, no tengo límite, ni te los pongas. Ojo con el uso de las sustancias adictivas, porque es un límite que te estás poniendo, tanto de las socialmente aceptadas como las de socialmente condenadas. Soy eterno, infinito, impecable, inmutable. Miren ese venado hoy, trayéndonos la medicina de la inmutabilidad. En el espíritu no evolucionamos porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador o de la mente creadora. En Gracias, este Euclides. mundo ilusorio se hace necesario evolucionar porque el acrecentamiento de la conciencia es el que me lleva a las puertas del estado en el cual dice la enseñanza.
El último paso no lo das tú. Llegas a la puerta. La mente creadora abre, estira, abre sus pasos y te acogen ellos. Aquí hay otros comentarios, Euclides, vamos a ir cerrando. Eso que hablábamos, dice, gracias, todo es dualidad, porque esta dimensión es dual y no solamente se puede partir de la mente. Esta experiencia humana exige vincular el cuerpo para experimentar la transmutación. Respetuosamente, transmutar solo con afirmaciones es solo un fragmento del camino a la verdad. Efectivamente, sí hay una parte en la que yo también combino con estas afirmaciones y es que uno sí necesita liberar todos esos patrones emocionales desde lo cercano que los separan. Lo que yo hablaba al principio, por ejemplo, cuántas memorias transgeneracionales tenemos, cuánta información hay anclada en la forma en que fuimos concebidos, en que nacimos, en que entendimos nuestra infancia, que entendimos como escasez, porque puede ser que un día de pronto no hubiera dinero en la casa y entonces aprendimos a ver la escasez solo cuando no hay dinero, pero nos perdemos de ese horizonte de entender la abundancia como las relaciones, como la vida, como el poder de crear, como el poder de vivir, de desplazarnos, de tener salud. Entonces, sí, yo también creo que en un primer momento sí necesitamos ir a esos espacios de la vida que nos causan mayor confrontación para que entendamos que ese sentido de la unicidad es lo que nos libera del dolor. Aquí hay otra persona que dice también que recordar que hay procesos inconscientes que determinan nuestras experiencias. Sí, gracias. Y De ahí aquí, la importancia de la conciencia, Gina. Precisamente, esa es la gran herramienta que tenemos. Actuar conscientemente. Cada vez que no encuentre las gafas, dónde dejé las llaves, dónde quedó el teléfono, fue porque ejecuté una acción inconsciente. Entonces, tomar conciencia. Uno de esos glifos, el 10, Akpu, está un cerbatanero lanzando su cerbatana. ¿A qué me invita? A alcanzar un día la certeza del cerbatanero. El cerbatanero desarrolla la atención y la certeza. El cerbatanero indígena nunca falla un tiro, pero porque no lo hace de afán como en este mundo en que vivimos nosotros. Él comienza a observar cuál es el ciclo de movimiento que tiene el mico allá arriba en el árbol. Y ya sabe, cada cuánto él repite ese ciclo y por supuesto sabe a dónde va a llegar en el siguiente salto. Ahí le dispara. Entonces, cada glifo nos viene la medicina, que es un elemento valioso. Ayer hablaba con Gina, antes de ayer, y le decía, por ejemplo, el colibrí, ¿a qué nos invita? Porque hay un día que se trabaja, el del glifo 12, la medicina que se trabaja ese día es la del colibrí. El colibrí es livianito. Entonces me está diciendo el colibrí, solíviate, hazte menos pesado. ¿Y qué es lo que más pesado nos hace? El pasado. Entonces no vivas en el pasado. Cada vez que te des cuenta que estás viviendo en el pasado, eso no es el pensamiento de la verdad, del sistema de pensamiento de la verdad. O hay otro, el glifo, el de hoy, es el tecolote. No, perdón, el del tecolote es el 16, el tecolote, sí. El tecolote es una especie de búho, pero un búho cuya cabeza gira y mira lo más atrás que pueda. Cuando miramos atrás, ¿qué estamos viendo? El pasado. Entonces la medicina del tecolote nos dice, deshazte del pasado porque el pasado te hace muy pesado. eso es Euclides. Aquí alguien preguntaba por eso, que había buscado tecolote y le salía U. Ahí ya tuvo la respuesta. Aquí nos dice 1965, que no está el nombre. Dice, se debe hacer un trabajo interior especial para trascender las situaciones difíciles del día a día. Efectivamente así es, lograr perdonar y seguir adelante sin duda. Aquí es cuando Quedar el claro, proceso de la Gina, que quede claro autoobservación, que ¿no? es en la mente, ¿oíste? Que el trabajo es solo en la mente, no puede ser en ninguna otra parte, porque en la mente es donde se genera.
Si hay alteraciones, por ejemplo, en la salud, es que tu mente está enferma, porque lo único que se enferma es la mente. Por supuesto, lo único que hay que curar es la mente. Aquí le dejan unos saludos. Luis Guerrero, un abrazo entrañable para su merced Gina ¡Guau! Marcela y otra para mi Gracias, Luis. gran hermano de Saludos para todos habitante. en Mérida. Y también aquí había un saludo de Acapulco de México, de Luis De Alberto. Alberto Cortero. Bueno, sí, señor. Bueno, gracias. Y sobre todo tener conocimiento, saber cómo funciona la mente, no desde el resultado, sino desde el paso a paso. Es. Entren a internet Pues y bueno, yo consíganse creo que una referencia alguna para lo de la conclusión mente para divina. cerrar, yo Una referencia, los que estén interesados, busquen David Holzmeister, los niveles de la mente. David H-O-F-F Meister, los niveles de la mente. Meister. aquí estoy escribiendo, David, Ajá. deletreme otra vez. H-O-F-F, F de feo, 2 veces. M de mamá, E de Euclides, I de iglesia, S de santo, T de tío, E de Euclides y R de rosa. Meister, Hofmeister, los niveles de la Bueno, mente. le mandan muchos abrazos Yo desde quiero Neiva. compartir Bueno, algo pues así, algo cortico adelante. quiero compartir. Eso, por favor. Yo escuché de Adelante. Yogananda, así cuando uno encuentra videos o leyendas, enseñanzas de Yogananda, dice, tenemos 2 mentes, escuchemos la buena. Entonces Es bien es claro. el sistema de pensamiento del ego, que es la separada, y el sistema de la mente en unicidad. Y otra que aprendí con un señor que practicó mantra yoga meditación por un tiempo con el Swami Gurudevanand, bueno. Y una de las frases que oí de un hermano que dijo, a veces que uno está en esto y que está como que va a meditar, o sea, que cuando lo trata uno como de coger la mente por alguna cosa, dice, cambie de canal. Just change the Eso channel. es. O sea, que Cambia de empieza uno canal, como a preocuparse, trastéese. como que, sí, como que empieza uno a preocupar con tonterías, pueden ser tonterías, y uno que si les hace caso como que lo va llevando, lo va llevando. Entonces dice, cambiar de canal. Cuando esté pasando, change the channel, en inglés. Y así en la televisión, también no ver cosas negativas, sino positivas. Yo le digo, son tres actitudes que hay que tomar. Primero, renuncie. Segundo, trastéese. Y tercero, divórciese. Pero, ojo, el divorcio es divórciese del sistema de pensamiento que le está quitando la paz y la armonía. Trastéese para el sistema de pensamiento que genera la paz. Y renunciar al mundo de las ilusiones. No lo podemos negar. Interactuar en él, pero saber que es una herramienta que nos va a ayudar a ir al sistema de pensamiento verdadero. Bueno, Clis, pues aquí lo invitaron a Neiva, Marisela y Ernesto, muchas gracias por acompañarnos desde México, con toda su sabiduría también, con todo lo que ustedes comparten. Aquí vamos cerrando, muchas gracias, Bueno, doctor Euclides. yo quiero decirle gracias a Euclides, que lo conocí cuando vivía a Lucas Jiménez, por allá cerca del autódromo, y yo iba a las clases de psicofísica en el Parque San Cristóbal. Allá Sí, lo vi señor. algunas veces, no tantas, pero sí, algunas fui, y nos Allá veíamos me pues, en remito, el año de centro de yoga. 1973, 74, 75. Oh my God, sí, el autódromo quedaba ahí detrásito nomás, cerquita. Sí, señor. Y muy constante, Alexis. yo lo vi allá madrugando, organizado, muy bien, contento también, como ahora. Gracias. Lo felicito, maestro. Gracias, hermano. Soy Fabio, mi nombre, hijo de la señora Leo, que allá la conocería. Me ayudaba en la cocina sí. y alcanzó la cruz de Medio Benian. Sí, Señora Leo. Fabio,
Lo miro a los Que en ojos tu y paz le esté en el digo, cielo. lo miro a los ojos y le digo, In Lakesh, yo soy tú. Indakesh. Gracias. Exacto. Hariom Tat Sat, dicen los hindús. Ajá. Pues Sí. muchas gracias. Dejar de grabar, porfa. Muchas gracias a Muchas todos, gracias. gracias a todos por acompañar este